Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Amigos, hermanos, qué gusto darles la bienvenida a su programa Presente 7. Ya estamos en las últimas lecciones de este trimestre y sin duda nos hemos dado cuenta que los mensajes que Dios dio al pueblo a través de Jeremías no fueron solamente para su época, sino que están completamente vigentes para nosotros hoy en el siglo XXI. Vamos con nuestra clase que ya está lista para ayudarnos con nuestro primer punto, que es conocer. ¿Recuerdan cuál fue el título que estudiamos en esta semana? La destrucción de Jerusalén. De Jerusalén. En esta lección de esta semana podemos ver que hemos llegado al clímax del cumplimiento de las profecías de Jeremías y de otros como Ezequiel y los profetas también menores. Todos, la mayoría de ellos hablaron acerca de las consecuencias que le iban a venir al pueblo de Judá, al reino de Judá, por causa de su desobediencia y también de su adoración a los ídolos abominables. Sin embargo, la lección de esta semana también nos presenta un mensaje o mensajes de esperanza para con el pueblo de Judá. Un pueblo que finalmente sufrió el exilio, pero un pueblo que también sufrió hermosos mensajes de esperanza. Esta lección nos presenta también, como mencionamos, que el Señor les dijo al pueblo de Judá, de acuerdo al versículo de memoria, que ellos deberían de procurar la paz de la ciudad a la cual iban a estar cautivos. ¿Cuál era esa ciudad? Babilonia, ¿verdad? Y de veras que es admirable que Dios, a través del profeta Jeremías, esté orando por la ciudad capital, ¿verdad?, que era enemiga del pueblo de Judá, del pueblo de Judá, pero era ese el plan de Dios, el plan del Señor. Vamos a ver entonces las preguntas que queremos hacer con el propósito de descubrir qué es lo que Dios quería decirles al pueblo de Judá y qué mensaje nos llega también a nosotros, o qué lecciones podemos aprender nosotros. Y la primera pregunta que quiero hacerles es: ¿a dónde fue Sedequías, el último rey de Judá, a buscar seguridad política? Antes de que me contesten, recuerden que Jeremías le había dicho a Sedequías: ¿sabes qué, Sedequías? ¿Verdad? No debes confiar tú en los ejércitos de Faraón, ¿verdad? Porque había buscado alianza con Egipto, con Necao, el faraón, pero Dios le había dicho a través de Jeremías: de nada va a servir. Ustedes van a ser llevados cautivos a Babilonia y su ciudad destruida y su ciudad quemada. Aunque él sabía, hermano, que sabía lo que el profeta le había dicho, él buscó esa seguridad porque desconfió o se dejó llevar por la presión de grupo. Los súbditos fueron los que intervinieron en él para que él fuera y tomara esa decisión de aliarse, de buscar esa seguridad, sabiendo que la seguridad la tenía directamente con Dios. Así es. Y no fue directamente con Dios porque él se confió. Se confió de todos los díceres que le decían los súbditos. Y entonces por eso tomó esa decisión. Y a nosotros nos pasa también, como personas, como jóvenes, como mujeres, hombres. A veces tenemos presión de grupo en las escuelas, en nuestra casa, ¿con qué? Con la moda, con lugares. Sabemos que hay lugares a los que nosotros no podemos ir, pero bajo esa presión de amistades que tenemos, sabiendo que no lo podemos hacer, nosotros vamos a esos lugares, hacemos lo que no debemos hacer. Ahora podemos ver también, estudiando esta parte en la Biblia,
que al mismo tiempo en que Sedequías estaba haciendo alianza con Egipto, al mismo tiempo manda gente, mensajeros con el profeta Jeremías, para que le preguntaran, ¿verdad?, qué decía el Señor en cuanto a lo que les iba a suceder, lo que les iba a pasar, ¿verdad? Y ya Jeremías ya le había dicho, ¿verdad?, Jerusalén va a ser destruida, va a ser quemada, va a ser arrasada, ¿verdad? Y tu pueblo va a ser llevado cautivo, ¿verdad? Pero no quería creer en Jeremías, no quería creer en Jeremías, ¿verdad?, sino que buscó, siendo desleal hasta Nabucodonosor, alianza con Egipto. Ahora, ya para entonces ya habían ocurrido 2 cautividades, ya habían sido llevados cautivos parte del pueblo de Judá a Babilonia. La primera cautividad fue durante el reinado de Joacim, hijo de Josías. La segunda cautividad fue durante el reinado de Joaquín, hijo de Joacim, ¿verdad? Fue cuando los jóvenes hebreos fueron llevados también a Babilonia, en esa segunda cautividad. Y vemos aquí, ¿verdad?, que el pueblo no había aprendido la lección. Y Dios a través de Jeremías le había dicho, ¿saben qué? Entréguense a Nabucodonosor. Si quieren preservar la vida, entréguense al rey, ¿verdad? No van a ser muertos, no van a ser destruidos. Pero qué triste, ¿verdad?, como un líder, un dirigente como fue Sedequías, llevó a su pueblo a la destrucción. Quizás por honor personal, ¿verdad? Él no quiso ceder, le fue desleal a Babilonia. Y qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Conocemos las consecuencias de que la ciudad fue sitiada. 2 años, más de 2 años, cerca de 2 años y medio, la ciudad estuvo sitiada. Y finalmente los mismos soldados judíos abrieron un muro, una abertura para escaparse. Por ahí también salió el rey, su familia, pero más adelante los ejércitos babilonios los apresaron, los trajeron a donde estaba el rey Nabucodonosor. Y a Nabucodonosor les había dado 2 oportunidades. Y ahora sencillamente lo que hizo fue dar órdenes de matar a todos los nobles, degollar delante de Sedequías a sus hijos, y al mismo Sedequías quitarle los ojos y llevarlo a Babilonia. Si ellos hubieran seguido el consejo de Dios a través del profeta Jeremías, si se hubieran entregado voluntariamente, la ciudad no hubiera sido quemada, la ciudad no hubiera sido destruida. Pero lo que hace, los resultados, por supuesto, la desobediencia de ellos, pero lo que hace un líder malo. ¿Cómo trató el rey Sedequías a Jeremías? Hermano. Por proclamar el mensaje de Dios, el mensaje divino, Jeremías fue introducido en una cisterna de lodo. Así es, donde había cielo. Y entonces a ser confinado a morir de hambre, porque no había alimento tampoco, a través de lo que estaban pasando. Y a menudo los mensajeros de la verdad también han sufrido. Así y vamos a sufrir, hermano. Así es. Entonces, ultrajes por predicar la verdad. Tal como está en la Biblia escrito. Así es que nuestro mensaje es impopular. Nadie lo va a aceptar y vamos a ser vistos como gente rara. Ahora, ¿por qué Sedequías lo puso, más bien, lo dejó libre en las manos de su gente? Y fueron su gente los que lo llevaron a esa cisterna que había en medio de la cárcel, ¿verdad? Y ahí lo metieron, ¿verdad? En donde había cieno, ¿verdad? Había lodo. ¿Cómo se sentía Jeremías? Porque Jeremías lo estaban acusando de traidor. Porque la ciudad estaba sitiada. En lugar de decirles a los soldados, ¿saben qué? Llénense de valor y defiéndanse y ataquen, ¿verdad? Le estaba diciendo, señores, ríndanse, entréguense, ¿verdad? Para que conserven su vida, la de ustedes y la de sus familiares. Pero resulta que lo acusan de traidor, ¿verdad? Porque él estaba desalentando a los soldados, ¿verdad? Y lo meten a la cisterna con cieno. Se menciona también en la Escritura un periodo de tiempo en que el pueblo judío iba a estar cautivo en Babilonia. Los profetas falsos decían, no se preocupen, ¿verdad? Van a ser llevados cautivos, pero solamente 2 años van a estar en Babilonia
a la vuelta de 2 años ustedes van a regresar a Judea, ¿verdad? A Jerusalén. ¿Era cierto esto? Eso decían los profetas falsos, pero ¿qué decía el profeta verdadero? ¿Quién me contesta esta pregunta? ¿Cuántos años había dicho Dios a través del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel también, que iban a estar cautivos en Babilonia? Profesor Remelindo, ¿quiere usted contestarme 70 la pregunta? años. 70 años. ¿Por qué 70 años? ¿Por qué esta fecha? No hay mucha información en cuanto a eso. Según esto, cada 7 años, ¿verdad?, la tierra de Israel y de Judá descansaba. Y hasta ya el siguiente año, ¿verdad?, una tierra ya descansada, volvían otra vez a hacer sus cultivos, y los cultivos eran bastante buenos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 10 veces 7 años, ¿verdad? 70 años. No hay mucha información, pero ese fue el periodo que Dios le dijo al profeta Jeremías que le mencionara al pueblo que habían de estar cautivos. ¿Cuándo comenzó este periodo? Bueno, de acuerdo a la historia bíblica, esto comenzó a partir de la primera cautividad. La primera cautividad fue en el 606 a.C. Y eso nos lleva al 536 a.C., cuando Daniel va a los libros del profeta Jeremías. Daniel tendría 85, 90 años ya, cuando él va a los libros del profeta Jeremías, y entonces allí él lee lo que Dios le había dicho a Jeremías, que iban a estar cautivos 70 años. Entonces él ora al Señor, ya se cumplieron los 70 años, ¿verdad? Y entonces Dios interviene. Dios cumple su promesa, porque siempre Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Y qué hace? Sencillamente usa, así como es un instrumento para llevarse al pueblo judío a Babilonia, Nabucodonosor, así usa ahora otro instrumento, a Ciro, rey de Medo-Persia, ¿verdad?, para que diera la orden, ¿verdad?, el permiso para que regresaran los cautivos a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel, ¿verdad? Hermanos, qué bueno que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Datos curiosos de la escuela sabática. ¿En qué año por primera vez se ofreció en braille las lecciones de adultos de escuela sabática? Inciso A, 1899. Inciso B, 1912. Inciso C, 1919. Inciso D, 1926. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar: ¿a dónde fue Sedequías, el último rey de Judá, a buscar seguridad política? ¿Cómo lo trató a Jeremías? ¿Cuál es la conexión entre la profecía dada por Jeremías de los 70 años y el profeta Daniel? Datos curiosos de la escuela sabática. ¿En qué año por primera vez se ofreció en braille las lecciones de adultos de escuela sabática? Inciso A, 1899. Inciso B, 1912. Inciso C, 1919. Inciso D, 1926. La respuesta correcta es 1926. Hemos llegado a nuestra siguiente sección, que es Sentir. Veamos con la clase cómo podemos aplicar esto a nuestro repaso de escuela sabática. Continuemos entonces con la siguiente parte de nuestra lección, que es una lección tremenda, es una lección conmovedora, porque aquí precisamente se cumplió lo que Dios les había dicho a todos los reyes, ¿verdad?, desde antes. Pero resulta que ahora encontramos que en medio de esta tragedia que finalmente sufrió el pueblo de Judá en tiempos del rey Sedequías, encontramos también mensajes de esperanza. Ahora, ¿de qué forma comprendemos nosotros ese mensaje de esperanza de Jeremías a los exiliados en el contexto, ¿verdad?, de sus mensajes de tragedias? ¿Quién nos responde a esta pregunta? Adán, por favor. Encontramos nosotros aquí una muestra de la misericordia de Dios. Correcto. En medio de ese proceso de purificación que necesitaba tener el pueblo, Dios le dice que en 70 años les da un periodo de tiempo preciso donde ellos tendrían que esperar una esperanza, y le dice: yo sé los planes que tengo para vosotros. Voy a parafrasear los versículos de Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 14. Voy a parafrasear donde me parece que está la respuesta. Los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, son planes de paz y no de mal, para darlos un futuro y una esperanza.
Y dice lo que espera de nosotros. Y entonces me invocaréis, vendréis a orar a mí y yo os escucharé. Y vemos este cumplimiento cuando Daniel en el capítulo 9 dice que va con oración, ayuno, ruego, cilicio, ceniza. Se arrodilla y dice, Señor, se ha cumplido el tiempo. Conocemos la respuesta del Señor, estaba ahí para contestar, ciertamente se ha cumplido ese tiempo. Siempre se ha mencionado que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios bueno, ¿verdad? Pero el Dios del Antiguo Testamento no. Es un Dios castigador, es un Dios arbitrario, inclusive algunos lo ven como malo. Pero cuando realmente nosotros estudiamos a profundidad tanto un testamento como el otro, encontramos en los dos el mismo mensaje. Como dijo Adán, mensajes de amor, mensajes de misericordia, mensajes de oportunidad otra vez, ¿verdad? Pero lamentablemente el pueblo de Judá, ¿verdad? Lamentablemente el pueblo de Judá, ¿verdad? No quiso escuchar estos mensajes, pero ahí estaban, ¿verdad? Dice, por ejemplo, una parte, entonces allá donde estén ustedes, allá en Babilonia, no solamente voy a tener pensamientos de paz, como dijo Adán, sino que aparte dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice la Escritura, y yo os iré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y todavía dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver a vuestra cautividad. Yo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Se acuerdan lo que Moisés había dicho en el libro de Deuteronomio? Cuando Dios habla a través de Moisés a su pueblo recién salido de la cautividad de egipcia, de la esclavitud egipcia, Dios les pone los dos caminos, ¿verdad? Y miren, si ustedes siguen este camino, el camino del bien, ¿verdad? Van a recibir muchas bendiciones, pero si siguen el camino del mal, van a recibir maldiciones, ¿verdad? Y si siguiendo el camino del mal, ¿verdad? Yo tengo que llevarlos cautivos a X lugar, ¿verdad? Yo los haré traer de allá si ustedes se arrepienten, si ustedes me buscan, si ustedes vuelven a mí. Lamentablemente, estos textos bíblicos que se encuentran en Deuteronomio se cumplen en el pueblo en el reino de Judá. Porque Dios tuvo que llevarse cautivo a los habitantes al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, por su desobediencia tuvo que ser llevado cautivo a Babilonia. Pero ahí estaba la promesa. Pero si ustedes estando allá, ¿verdad? Me invocan, me buscan y lo hacen de todo vuestro corazón, dice, yo los voy a escuchar. ¿Qué mensaje de esperanza? Yo los voy a oír y yo los voy a traer de vuelta a la ciudad de Jerusalén. ¿Ahora se cumplió esto? Sí, por supuesto. De acuerdo también a la promesa de tiempo de 70 años, ¿verdad? Daniel, dice la Escritura, ora al Señor y dice, Señor, te han cumplido los 70 años. Interviene, ¿verdad? Cumple tu promesa. Y Dios cumple su promesa. No necesita, por supuesto, que Abraham le recordara. Dios conocía bien los tiempos, ¿verdad? Pero Dios cumple su promesa, ¿verdad? Usa a Ciro y entonces regresa al pueblo cautivo a Jerusalén. Pero hay algo muy triste. ¿Como cuánta gente había en Babilonia? ¿Como cuántos judíos? Algunos calculan que como unos 2 millones de judíos habría en Babilonia. Pero ¿cuántos regresaron? La Escritura inclusive menciona la cantidad exacta. 49,000 y tantos personas fueron los que aceptaron regresar a Jerusalén. Los demás se quedaron allá en Babilonia. Habían echado raíces, habían puesto su corazón allá. Y dice la Biblia, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y de la tremenda cantidad de gente, solamente un remanente. Qué tremenda lección para nosotros. Porque ahora nosotros somos el remanente del Señor, ¿verdad? Y Dios quiere que también nosotros, ¿verdad?, salgamos de la cautividad que nos tiene el enemigo de las almas, Satanás, ¿verdad? Buscándolo, ¿verdad?
hallándolo de todo nuestro corazón, para entonces Él llevarnos a la ciudad, a la Jerusalén celestial. ¿Qué es buscar al Señor de todo vuestro corazón? Pues es buscándolo con toda intensidad, con toda necesidad, con todo fervor, ¿no? De esa manera se va a cumplir la promesa. Dice, si me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Él promete de que lo hallaremos, de que tendremos conocimiento de Él. ¿Qué más puede agregar a esto? ¿Qué es entregarle al Señor o buscar al Señor con todo nuestro corazón? Adán. Me hace pensar en la experiencia de Daniel, cuando dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Aquí está la clave. Cuando Daniel termina, dice que todavía no terminaba de orar, en el capítulo 9, dice, tu oración fue contestada desde aún antes de que tú empezaras a orar. ¿Por qué? Desde el momento en que te propusiste a honrar a Dios con todo tu corazón, y aquí está la clave. Daniel había aprendido a honrar a Dios en todo lo que hacía. En las funciones que tenía como gobernante, en sus funciones que tenía como exilio, como hijo de Dios, recordando aún, ¿se acuerdan cuando él iba a ser echado al foso de los leones? Dice que cuando salió el edicto, él abrió las ventanas viendo hacia Jerusalén. No le importó, porque su corazón estaba con el Señor. Y eso es importante, es una entrega total, independientemente de cualquier consecuencia terrenal que pueda haber, es una entrega total al Señor. Muy bien, Adán. Es muy importante, Adán, entender también que nosotros, por nosotros mismos, ¿verdad?, no podemos cambiar nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Elena de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 16, escribió que nuestra oración debiera ser: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar: ¿de qué forma comprendemos el mensaje de esperanza de Jeremías a los exiliados en el contexto de sus mensajes de tragedias? ¿Qué sientes al vivir como cristiano en un mundo totalmente corrompido? ¿Te sientes a veces como un exiliado? Tips para el repaso de escuela sabática. La repetición es un importante principio de educación. Refuerza la verdad. Jesús repetía vez tras vez importantes verdades porque sabía cuán fácilmente olvidamos las cosas. Al concluir la lección, debes tomar algunos momentos para realizar un resumen. ¿Qué aprendimos hoy? Mientras los miembros responden, puedes hacer un resumen de los puntos principales. Eso fortalecerá la memorización. Algunos pueden considerar innecesario este procedimiento, pero esta técnica es tan importante para los adultos como para los niños. Como ya sabes, nuestra siguiente y última sección es hacer. Veamos cómo podemos ayudar a que todo este conocimiento sea aplicado de forma práctica a nuestras vidas. Vamos a tratar en esta última parte de aplicar hasta donde sea posible las lecciones que nos deja lo que sufrió el pueblo de Judá. San Pablo dijo, ¿verdad?, estas cosas les acontecieron como amonestación, ¿verdad?, para que nosotros no nos pase lo mismo, ¿verdad?, para que aprendamos de las lecciones. Ahora, ¿de qué forma nosotros comprendemos o podemos comprender el mensaje de Jeremías a los exiliados en el contexto, ¿verdad?, de sus mensajes de tragedias? Y especialmente, yo creo que aquí sería mejor la respuesta, ¿qué sentimos nosotros al vivir como cristianos en un mundo totalmente corrompido? Ustedes recordarán que hace dos semanas se llevó a cabo una terrible matanza en la ciudad de París. 129 personas fueron muertas, ejecutadas por los 3 escuadrones de terroristas. Muchos quedaron heridos que posiblemente van a morir porque algunos están muy graves. Lo que estamos viendo en Siria, cómo es que Estados Unidos, Israel, Francia y Rusia, ¿verdad?, se van a unir para tratar de acabar con el Estado Islámico.
la violencia que vemos actualmente, secuestros, ¿verdad? Robos, violaciones, ¿verdad? ¿Qué sentimos nosotros como cristianos al vivir en un mundo totalmente corrompido y nos sentimos a veces como exiliados en esta tierra? Pues según los acontecimientos que estamos viviendo, realmente estamos en un mundo que no es el nuestro. O sea, nuestra visión es llegar a la patria celestial. Vemos que Satanás está haciendo todo lo posible para que nos desviemos de nuestra meta, que no lleguemos al lugar que está preparado para nosotros. Pero pues sabemos que si permanecemos fieles, el Señor estará con nosotros. ¿Recuerda lo que escribió el apóstol San Pablo en su epístola a los Hebreos en referencia a Abraham, ¿verdad? ¿Qué pensaba Abraham de esta tierra? Él decía que se sentía como un extranjero, porque esperaba la ciudad, ¿verdad?, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en lugar nuestro, su sacrificio sustitutivo, sencillamente no nos debe llevar a entender que no somos de este mundo. Somos extranjeros, somos pasajeros. Nuestra morada es el reino de los cielos. Nuestra ciudad es la Jerusalén celestial. Y así como el pueblo judío allá en Babilonia se sentía como exiliado, nosotros también deberíamos sentirnos como exiliados. Anhelar, desear estar en la Jerusalén celestial. Y hacer todo lo que esté en nuestra parte para que podamos estar en ese lugar. Vamos entonces a otra pregunta. ¿Qué tipo de vida animó Dios a que viviera el pueblo de Judá allá en Babilonia? ¿Cómo tenía que ser ahora su sistema de vida? Hay un principio bíblico que tiene que ver con la misma creación del hombre. Recordamos que Dios le dijo a Adán y Eva, multiplicaos, fructificad. Y nos damos cuenta que en esta parte también le dice lo mismo, edificad, morad en ellas, plantad huertos, comed fruto. Dice, casaos, y engendrad hijos e hijas, dad esposos a vuestros hijos, esposas, a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos allí y no disminuyáis. Y otra parte muy importante es procurar la paz en la ciudad, rogad por ella, porque mientras ella esté bien, ustedes estarán bien. Hay un principio bíblico aquí, que si nos damos cuenta es el origen del hombre, tiene que ver con crecer, multiplicarse, es decir, ser cabeza, no cola. El Señor siempre ha hecho provisiones para que su pueblo salga adelante. Y hermanos, esto me hace recordar lo que Elena de White, la sierva del Señor, nos dice que de lo que nos va a pasar a nosotros como pueblo remanente, como pueblo de Dios. Cuando este mundo llegue a mayores desastres, ¿verdad?, van a buscar chivos expiatorios, ¿verdad? Ellos son los culpables de lo que pasa en este mundo. Y la sierva del Señor dice que esos chivos expiatorios vamos a ser nosotros, ¿verdad? Si el pueblo judío allá en Babilonia no buscaba la paz de Babilonia, si ellos en un momento dado los ven a convertir en chivos expiatorios, por culpa de ustedes estamos así. Entonces el Señor, adelantándose a esa situación, dijo, oren, ¿verdad? Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ellas, algo increíble. Que oraran por la ciudad que era de sus enemigos, pero era el mandato, era el consejo del Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz, ¿verdad? En su paz. Yo creo que también nosotros, ¿verdad?, como lección deberíamos estar orando por nuestro país, orando por nuestros gobernantes, ¿verdad? Lo que ha de venir va a venir, pero no lo apresuremos nosotros, es lo que dice el Señor. No demos lugar nosotros a apresurarlo, a que eso sea apresurado. Sencillamente debemos vivir como cristianos, fieles, como buenos ciudadanos, ¿verdad?, siendo ejemplo. Porque Dios, al llevar al pueblo judío a Babilonia, aparte quería que su pueblo fuera allá
luz en medio de las naciones, sal que diera sabor allá. Y Dios quiere que también nosotros, en el lugar donde nosotros vivimos, en el medio corrompido que estamos viviendo, el Señor quiere que nosotros también seamos luz, como pueblo remanente, como el pueblo de Dios, seamos luz y seamos también sal, ¿verdad?, que dé sabor. Finalmente, profesor Hermelindo, ¿de qué manera podrían los judíos haber evitado estar demasiado cómodos con la vida en Babilonia, de modo que pudieran estar listos para regresar a Jerusalén? Pues a pesar de que podían establecer familias, plantar huertos y edificar casas, ellos debían de mantener fresco en su mente la promesa de Dios de que volverían nuevamente a su tierra. En cuanto Dios diera la oportunidad, ellos debían estar listos para salir y volver nuevamente a su hogar original. Sí, esto es lo maravilloso de nuestro Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que cumple sus promesas. Y Dios había dicho, a los 70 años, ¿verdad?, yo los haré regresar a Jerusalén, al reino de Judá, ¿verdad? Procuren siempre tener eso en mente. No se olviden de eso. Enséñenselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Aquí solamente son pasajeros en Babilonia, ¿verdad? Su lugar está allá, en el reino de Judá, en Jerusalén. Así que a eso tenían que tenerlo en mente, para que no echaran raíces como lo hizo la mayoría. Muchos se quedaron allá, ya tenían sus comodidades, sus propiedades, sus negocios, ¿verdad? Pero, ¿qué le va a suceder a esas gentes que se quedaron allá? Pues no lo sabemos, solamente Dios sabe, Dios es justo, pero el plan de Dios era que su pueblo regresara a Jerusalén. Hermanos, ahora nosotros tenemos la promesa, ¿verdad?, de que el Señor dice que vendrá, Dios tomará para llevarnos con Él al reino de los cielos. En la sección Nacer aprendimos que podemos preguntar: ¿qué tipo de vida animó Dios que viviera Israel en Babilonia? ¿De qué maneras podrían los judíos haber evitado estar demasiado cómodos con la vida en Babilonia, de modo que pudieran estar listos para regresar a Jerusalén? Muy bien, hemos llegado al final de este programa y esperamos que toda esta información haya sido útil para ti. Nos despedimos, pero te recordamos que el sábado debes contestar presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy Dice la importante. lección en Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela fuentes de- sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Pues destruir. Niño, bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos